¿Cómo están, amados amigos y hermanos? En este día los saludo con el amor del Señor. Estamos todos reunidos en este día especial, como son todos los días, pero especialmente el domingo, en que venimos a alabar al Señor y a escuchar su palabra. El día de hoy vamos a enseñar sobre la conversión de Pablo, antes llamado Saúl. Saulo dice en la Biblia en español, pero en realidad es Saúl. Saúl de Tarso era conocido. Su nombre significa el deseado. Él era de padre y madre judía, pero había nacido en Tarso, que era una provincia romana. Entonces, por haber nacido allá, fue automáticamente ciudadano romano. Tuvo una muy buena educación. Tarso era una ciudad conocida por su alto nivel de universidades y de enseñanza, que era muy de élite, y también él creció con un famoso maestro que está registrado en la Biblia, que era Gamaliel, que era un rabino muy conocido en la época. Ahora, él era un enemigo encarnizado de los cristianos. ¿Por qué? Porque era fariseo y por su formación él tenía en cuenta y en mente únicamente que la religión judía era la verdadera y que las otras no solamente que eran falsas, sino que en lo posible había que erradicarlas, borrarlas de la faz de la tierra. Él estuvo cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir cristiano, y él, después de apedreado, agarró sus ropas y se fue. ¿Y a dónde se fue? Se fue a seguir persiguiendo cristianos. Era tan sanguinario que dice la escritura textualmente que él era como una bestia que estaba ansiosa por sangre. Y él consentía en la muerte no solamente de hombres, sino de mujeres. O sea, era un asesino, era un hombre impecable, un hombre que estaba convencido con fanatismo que lo que hacía era lo correcto. Entonces, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, si vamos, por favor, en sus Biblias, se aceptan Biblias electrónicas también, pero no se distraiga, por favor. El libro de Hechos, capítulo 9, 1 en adelante, no vamos a leerlo todo, lo vamos a relatar y nos vamos a detener en algunos versículos. Relata la conversión de Pablo. Y esta conversión es tan importante para los cristianos que está también en el capítulo no solamente 9 del libro de los Hechos, sino también en el capítulo 22 del mismo libro y en el capítulo 26 del mismo libro. Entonces, si es un relato que está en tres diferentes partes de la palabra de Dios, es porque es importante, ¿verdad? No hay otro relato que esté tres veces en un mismo libro. Bueno, desde luego que en los evangelios están repetidos las obras del Señor, pero no están en un mismo libro tres enseñanzas tan marcadas. Entonces, por eso es que reviste mucha importancia. Entonces dice que Saulo empezó a perseguir a los cristianos respirando amenazas y muerte. Pero no era contra todos los cristianos, él tenía un interés específico en los discípulos del Señor, los que recibían instrucción directa del Señor. Y él fue donde el sumo sacerdote y le dieron cartas, autorización para que él siga con esa labor de persecución, pero que viaje hasta Damasco. Damasco es la población que ustedes han debido escuchar en las noticias que está en Siria, una ciudad que antes era bellísima, una ciudad culta, una ciudad con un muy buen número de habitantes. Pero esta ciudad quedaba a 120 kilómetros de Jerusalén. En millas, haga usted la cuenta, en este momento no me da la cabeza para hacerla rápido. ¿Cuántas millas? Más o menos 60 millas, 65 millas de
Jerusalén, una distancia considerable. Entonces Saulo estaba yendo a perseguir cristianos hasta el fin de la tierra. Y dice que en el camino, cerca de Damasco, dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces Pablo estaba persiguiendo a los cristianos de camino a Damasco. Antes de llegar, dice que él vio una luz que cayó del cielo y él fue arrojado al piso. Ahora, muchos dicen de que estaba caminando y cayó al piso, otros dicen que estaba en caballo y cayó al piso. Yo creo que estaba sobre un caballo porque la distancia entre Jerusalén y Damasco era muy grande. Entonces, él cayó al piso y que vio una luz resplandeciente. Dios es la luz, Jesucristo es la luz. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Y después también el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué Él es la luz? Porque la luz es lo que destruye la oscuridad. Es el contraste permanente que hay entre el bien y el mal. El bien es la luz, el mal es las tinieblas, la oscuridad. Jesucristo es la luz, Él nos da la luz para seguir nuestro camino. La luz que alumbra el sendero que vamos a recorrer. La luz de gracia que Él nos da. Todo lo bueno viene con la luz. Él es la luz del mundo. Entonces, dice que la luz les rodeó cayendo del cielo. Y Él fue a dar al piso. Y escuchó una voz que le decía, Saulo o Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Fíjese que es interesante, ¿verdad? Dice, ¿por qué me persigues? Él en realidad estaba persiguiendo a los discípulos. Pero el Señor le dice, ¿por qué me persigues a mí? Porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si él estaba persiguiendo a un discípulo, en realidad estaba persiguiendo a uno de su cuerpo. Por eso dice, ¿por qué me persigues? Entonces el Señor le dijo, cuando Saulo le preguntó, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. En la Biblia repetidas veces el Señor se identifica con el yo soy. Cuando se presentó el Señor delante de Moisés y Moisés le preguntó, delante a quiénes voy a decir que he visto, ¿quién eres tú? Y el Señor Dios le dijo, diles que yo soy el que soy. El Jesús es el yo soy. Oiga, qué nombre, ¿no? Yo soy. Entonces le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Al perseguirlo a Jesús estaba persiguiendo a sus discípulos y al perseguir a sus discípulos estaba persiguiendo a el Señor. Y aquí algo muy interesante, amados, en lo cual yo quiero entrar un poco, es la conversión. ¿Cómo hemos llegado nosotros al Señor? Todos tenemos una historia diferente y en años de pastorado le voy a decir que nunca he encontrado una historia igual de la conversión de alguien. Aquí en el caso de Pablo fue, podríamos decir, algo espectacular, ¿verdad? Él cayó al suelo golpeado por una luz, escuchó la voz audible del Señor, tuvo un diálogo con el Señor. Afortunado él. En mi caso, yo recuerdo de que había escuchado la palabra de Dios, había ido a una reunión. Hay una serie de circunstancias más dramáticas que esa, pero no estoy contando mi testimonio, solamente estoy ilustrando, ¿verdad? Pero había escuchado la palabra de Dios, entré a una reunión cristiana y no fue una cosa que ¡pum! No, de repente me empecé a sentir mejor y mejor y mejor. Y a la semana
había cambiado muchas cosas en mi vida. Empecé a sentirme contento y empecé a leer la Biblia. Y al leer la Biblia la entendía. Yo me había educado en un colegio de sacerdotes católicos. Y de vez en cuando leían la Biblia, ¿verdad? Yo traté de leerla alguna vez en casa. Recuerdo que mi hermano tenía su Biblia subrayada, ¿verdad? Trataba de leerla, no la entendía. La leía, sabía el contenido de las palabras, pero no entendía. Pero cuando me acerqué al Señor, o mejor, el Señor se acercó a mí y empezó a llegar el poder del Espíritu Santo, empecé a comprender la palabra de Dios y me empecé a llenar de gozo, de felicidad. Tenía una serie de problemas, mis problemas no es que desaparecieron, pero empecé a tener esperanza en que iba a salir adelante. Esa fue mi conversión. Otros se convierten en una campaña evangélica, caen al suelo, tienen visiones. Hay muchas maneras en que el Señor toca, no todos somos iguales. Repito, yo en muchos años de pastorado nunca he encontrado una conversión igual a la otra. Pero lo importante es que hemos llegado al Señor. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio en nuestra vida. ¿Y cuál es el cambio que sufrió Pablo? Vamos a leer el capítulo 6 el capítulo 9, verso 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí quiero entrar en algo importante. ¿Qué es lo que pasó en la conversión de Pablo realmente? ¿Qué es lo que nos cambia el Señor cuando le conocemos? Nuestra mente. Amén. El mismo Pablo habla y dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando llegamos al Señor, el Señor empieza a operar un cambio en nuestra mente. Empieza a cambiar nuestra mente. Y ese es un recorrido de toda la vida. Muchos dicen: no, ya se convirtió al Señor, ya está dentro del reino de los cielos, aquí se acabó. Otros son más nostálgicos y dicen: cuando yo conocí al Señor, las cosas eran de esta o de esta otra manera. Pero yo le quiero decir algo. El momento que Pablo se convirtió, ese fue el momento en que él empezó a cambiar de mente. Empezando a que ya no quiso más perseguir cristianos, ¿verdad? Escuchó esa voz y empezó a tener el deseo de conocerle al Señor. Y eso es lo que siembra el Espíritu Santo en nosotros cuando llegamos a Él. El deseo de conocer al Señor, el deseo de seguirle, el anhelo de tener una relación con Él. Y eso toma toda la vida. Muchos se conforman y dicen: no, yo ya conocí al Señor, fue muy bonita mi experiencia, el Señor tocó mi vida, qué feliz yo era antes. Y empezamos a hablar con nostalgia, ¿verdad?, de nuestra conversión. Ya no es lo mismo, decimos. Bueno, el Señor lo tocó y usted tiene que empezar a caminar como Él quiere y usted debe tener la mente de Cristo. Y eso demora toda la vida. Tal vez nunca la podamos tener completamente, pero debemos encaminarnos hacia el conocimiento de Dios. Esa es nuestra obligación. También en el capítulo 4 del libro de Efesios dice que Pablo, que debemos renovar en el espíritu de nuestra mente. Debemos renovar nuestra mente. El Señor ha depositado a través de su Espíritu Santo, cuando llegamos a Él y nos convertimos, la semilla que nosotros debemos hacer crecer dentro de nosotros. Esto nunca se acaba. ¿Por qué? Porque debemos lograr en el transcurso del tiempo asemejarnos a Cristo más cada día. Pero ya nuestra mente ha cambiado. Yo les decía, cuando conocí al Señor, ¿verdad? Cuando en cierta manera, hablando metafóricamente, caí al suelo,
como todos hemos caído al suelo porque hemos visto la luz y si no la hemos visto, la hemos experimentado en nuestro corazón. En ese momento las escrituras se me abrieron y empecé a comprender la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Me di cuenta y me asusté un momento y dije, Señor, ¿cómo he podido andar así en la vida? Sin rumbo, lleno de pecado y de maldad. Porque antes de convertirme en mi mente, yo era buenito, era un terrible, pero en mi mente yo era buenito. Decía, yo nunca he asesinado a nadie, por ejemplo. Pero me olvidé de que el odio y el rencor es una manera de asesinar a alguien, por ejemplo. Pero el Señor empezó a revelarse en mi vida. Y cada vez anhelaba más la palabra de Dios, que el Señor me siga transformando, porque sentía un gozo interno. El Señor realmente había atacado mi corazón, el Espíritu Santo había venido a mi vida y mi mente estaba siendo renovada. Recuerdo que alguien me regaló un libro de un autor muy conocido, García Márquez, la última novela, era Amor en los tiempos del cólera, la novela. Yo leía muchas novelas latinoamericanas, me gustaba mucho la literatura latinoamericana. ¿Y sabe qué? Me dieron el libro y no entendía nada de ese libro. Porque mi mente estaba tan llena de la palabra de Dios que el libro ese no lo entendía. Y era un libro que no era muy difícil de leer, era una historia de amor, creo yo. La historia es un misterio, no sé de qué trata. Maravillosas obras de Dios. No fue espectacular mi conversión, pero el Señor tocó mi vida. Entonces, amados, cuando caemos al suelo por el poder de Dios, vemos la luz de Dios, el Espíritu Santo viene para que nosotros cambiemos nuestra mente. Y es un trabajo que debemos hacer todos. Es un trabajo y una obra del Espíritu Santo. Por nuestra cuenta no lo podemos hacer, pero es una obra del Espíritu Santo. Siguiendo con el relato, capítulo 9, verso 7, dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Habían testigos, dice que solamente oyeron la voz, pero no vieron a nadie, no vieron la luz. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, lo metieron a Damasco, y en Damasco estuvo ahí ciego, no podía ver, y ayunó 3 días sin comer ni beber nada. Estaba impresionado, estaba lleno de la luz. ¿Y qué pasó? El Señor envió a un varón, Ananías, un siervo de Dios, y le dijo, mira, Ananías, ve a tal lugar, ahí hay un hombre que se llama Pablo, y tú a ese hombre tienes que orar por él para que recobre la vista. Y Ananías le dijo, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Le dijo, este hombre es perseguidor de la iglesia, es un asesino, me puede matar, nos puede matar. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Pero yo le voy a enseñar lo que él tiene que padecer por lo que él nos ha hecho. ¡Wow! Mira, esa es una frase que nos gusta mucho, ¿ah? Ok, se convirtió Pablo, recibió la vista cuando fue Ananías, oró por él, luego fue bautizado por él. El bautismo es importante y aquí una distinción importante que les quiero hacer. O sea, muchos dicen, primero hay que tener una relación con el Señor, ¿verdad? Y después viene el bautismo, ¿verdad? En el caso de Pablo fue así, ¿verdad? Primero conoció al Señor y después fue bautizado en agua, pero ya cuando conoció al Señor tuvo el bautismo del Espíritu Santo. Entonces muchos dicen, no, primero es el bautismo en agua y después el bautismo en el Espíritu Santo. No hay un orden establecido.
El asunto es que usted se convierta y no se haga lío con aquello. Se escriben hasta libros, ¿qué es primero, el bautismo en agua o el bautismo del Espíritu Santo? No, el Señor no tiene un orden. El asunto es que usted se convierta y empieza a cambiar su mente. Bueno, pues este Pablo, hombre del Señor, ¿sabe qué? Tuvo también que padecer. Ananías le dijo, el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este Pablo para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Él tenía un plan para Pablo. Pero después le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hablábamos en una enseñanza, ¿verdad?, respecto a la siembra y la cosecha, que todo lo que se siembra se cosecha. Pablo sembró mal, sembró muerte y destrucción. Y es por eso que el Señor le dice a Ananías, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Pablo sí que padeció mucho. Él mismo relata trabajos más abundantes, en azotes más, habla de su vida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos he recibido 40 azotes menos unos, 3 veces he sido azotado con varas, etcétera. Relata los padecimientos que tuvo que pasar. ¿Por qué? Porque sembró mal y nadie se libra de las leyes del Señor. Yo lo que le digo es que debemos tener cuidado siempre, porque todo lo que sembramos cosechamos. Amén. Y este es un mensaje importante, amados, porque fíjense, cuando usted llega al Señor, el Señor le toca, usted está contento, está feliz, ¿verdad? Usted es nueva criatura, es nueva creación, dice las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas, se está refiriendo a que las cosas viejas en el sentido espiritual pasaron y usted es una nueva criatura. Pero hay consecuencias de nuestro pecado. Pablo no se libró. David tampoco se libró. El error que tuvo con Betsabé y mandó a matar al esposo de Betsabé para quedarse con la mujer, le costó mucha dificultad y pena a David. En la vida hay que andar con cuidado, debemos sembrar buenas obras para no cosechar después lo malo. Pero ¿sabe qué? Para Pablo ya no fue importante el pasado ni lo que él tenía que pagar, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo principal. En mi vida, amados, yo he cometido muchos errores. Antes de convertirme era, como diría Mafalda, un sabandija. Alguien conocía a Mafalda, aquí se ha reído, una tira cómica. Bueno, era un hombre terrible, malo. Yo conocí al Señor, ¡pum!, me convertí al Señor. ¿Pero usted cree que mis problemas desaparecieron? No, yo estaba lleno del Espíritu Santo. Pude caminar con el Señor, pero poco a poco, y me tomó mucho tiempo enderezar mi vida. Muchos errores. Dios es bueno. En el tiempo va cambiando nuestra mente para que nosotros podamos orientarnos, pensar en la palabra e encaminarnos de la mejor manera. Pero ojo, debemos tener cuidado. ¿Qué sembramos y cómo sembramos? Amén. ¿Sabe qué es este libro? Es un libro para vivir bien y sin problemas. Renovar nuestra mente, amados. Debemos andar permanentemente cambiando nuestra actitud y revisando nuestras acciones. Porque cuando usted cambia de mente, cambia toda la perspectiva.
Cuando usted cambia de mente, sabe las consecuencias del pecado, pero al mismo tiempo usted tiene esperanza en el futuro. Cuando usted cambia de mente, usted puede ir hacia adelante sin temor, sin rencor, y puede ir hacia adelante en busca de un futuro mejor, de acuerdo a la palabra de Dios, que es la que nos guía y nos da sentido y nos da dirección. Renovar nuestra mente, amados. Y Pablo siguió su camino y se convirtió en el autor más prolífico del Nuevo Testamento. Una tercera parte del Nuevo Testamento fue escrita por él, una cuarta parte, perdón. Todas las encíclicas. Pablo fue quien le dio el contenido a la iglesia, la dirección, el rumbo. Pero fue él cambiando, y si nos fijamos con detenimiento en la palabra de Dios, nos vamos a ver de que Pablo fue cambiando, fue mutando la perspectiva de su vida, él fue complementando con más enseñanza, con más búsqueda del Señor, con más ayuno, con más oración, con más entrega. Mire, la vida cristiana no se detiene. La vida cristiana es una vida de compromiso, es una vida de cambio de mente, que empieza en el momento de nuestra conversión. Ese empieza en el momento en que nosotros hemos conectado con el Señor a través del Espíritu Santo. Dios anhela que nosotros le conozcamos cada vez más. Dios anhela que nosotros estemos en comunión permanente con Él. Él quiere conocernos, Él quiere amarnos, Él quiere bendecirnos. Pero debemos andar con cuidado y debemos obedecerle. Debemos desechar el cristianismo azucarado y entender que Dios es bueno, pero que tiene condiciones para nuestra vida. Dios quiere que nosotros prosperemos, es verdad, pero Él quiere que cambiemos nuestra actitud, nuestra visión y nuestro modo de comportarnos. Mire, yo le voy a decir algo. Para mí lo más importante y la mejor decisión que tomé en mi vida fue seguir al Señor. El Señor me ha restaurado todo. Yo sigo adelante, porque el Señor, a través de su Santo Espíritu, está dentro de mí, renovándome permanentemente. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que este cuerpo se desgasta, pero nuestra mente se renueva de manera permanente. Entonces debemos recobrar el ánimo y con responsabilidad ir hacia adelante, sin desanimarnos, sin cansarnos, sin agotarnos, porque el Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo permite que vayamos cambiando día a día y hora tras hora. Debemos orar para que el Señor nos dé fortaleza. Yo doy gracias a Dios por el pueblo que el Señor me ha confiado. Y doy gracias a Dios por tener la posibilidad de dirigirme a otras personas a través del Internet. Porque llevar un mensaje de esperanza, pero con responsabilidad. De esperanza, pero con la certeza de que Dios es bueno y justo. De esperanza, pero con la confianza de que nosotros debemos hacer también nuestra parte. Usted es salvo por gracia, lo felicito. Yo también me felicito porque soy salvo por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que somos salvos porque no hemos hecho ningún mérito para ser salvos. Pero ¿sabe qué? La vida cristiana la debemos conquistar.
La vida cristiana la debemos seguir en el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo se manifieste con poder y podamos renovar y cambiar nuestra mente para tener, como dice la Escritura, la mente de Cristo. ¿Qué cambió en Pablo? La mente. Físicamente seguía siendo el mismo. ¿Qué cambió? La mente. Empezó a cambiar su modo de pensar. Y eso es, amado, lo que el Señor quiere, que cambiemos nuestro modo de pensar. Que aceptemos la responsabilidad del Evangelio. Pero ¿sabe qué? Él quiere darnos amor y esperanza. Cuando tenemos la mente de Cristo, podemos ver el futuro de una manera diferente. Podemos ver el futuro en la esperanza de que el Señor está con nosotros y que nada malo nos va a pasar. La esperanza de que hay un buen futuro para nuestros hijos, mejor que el nuestro. La esperanza de que el Señor es proveedor y hace milagros cada día. No desesperemos, cambiemos nuestra mente, leamos la palabra de Dios, alimentémonos de sus promesas, oremos, asistamos a la iglesia como están ustedes ahora haciéndolo, esforcémonos. Usted es salvo, sí, está bien, pero las promesas las tiene que conquistar. Amén. Amén. Recuerde, Dios vino a su vida con poder. El Espíritu Santo vino a usted para que usted cambie su mente. Y cambiando su mente, usted pueda alcanzar las promesas, no solamente de redención y de una vida mejor, sino las promesas de tener una relación con el Señor. Solamente el Espíritu Santo en nosotros nos da testimonio de Cristo. Los afuera dicen, no, lo que pasa es que estos cristianos lavan el cerebro a la gente. Así decían en mi país, ¿verdad? Cuando muchos se convertían, dicen, ¿qué hacen ustedes para lavar el cerebro a la gente? Nadie lava el cerebro a nadie, es el Espíritu Santo el que le está lavando, el que le hace cambiar. Es el Espíritu Santo quien viene con poder a su vida para darle una nueva perspectiva y para renovarle la mente. Para que ya no pensemos como antes, sino pensemos en el amor, la esperanza, en el Evangelio del Señor. Voy a orar por ustedes antes de concluir. Cierren los ojos, por favor. Y a los que están escuchando también, inclinen su cabeza. Padre amado, yo te doy gracias en este día por tu favor, tu amor y tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque has venido a nuestra vida con poder, porque has empezado a cambiar nuestra mente, Señor. Señor, síguelo haciendo. Sigue cambiando nuestra mente para que podamos entender todo lo que está escrito en tu palabra, para que podamos tener comunión contigo a través del Espíritu Santo. Sigue renovándonos, Padre. Sigue orientándonos, Señor, hacia adelante. Yo te pido, Padre amado, que derrames tu Santo Espíritu sobre nuestra vida. Llénanos, Padre, ahora en el nombre poderoso del Señor Jesús de Nazaret. Llénanos, Padre, con tu Santo Espíritu, para que nuestra mente vaya empezando y continuando a pensar como tú quieres, Señor, para que tengamos tu estatura, para que seamos como tú, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros en este día. Te doy gracias por mis hermanos y hermanas, Padre.
Y yo te pido que las personas que están enfermas, que están escuchando este mensaje, reciban un toque de tu Santo Espíritu y empiecen a sanarse, Padre amado, de lo que sea, Padre, de una postoperación, que tal vez tienen diabetes, Padre, tienen problemas de artritis. Señor, tú lo puedes hacer. Reprendemos el poder del enemigo sobre esas vidas, Padre. Y te doy gracias en este día, Señor, por el privilegio de servirte. Y te doy gracias, Padre, por mis hermanos y hermanas aquí presentes y por aquellos que están escuchando este mensaje a través del YouTube. Gracias, Padre amado, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Un fuerte aplauso al Señor. Gracias, gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor.